Fase 5, reflexiones finales. Presentado por Breiner Alejandro Pulguén Rodríguez, tutor Deimar Armando Barón, grupo 551160-12, curso de enseñanza de las matemáticas con uso del STIC. Bueno, vamos a hablar a grandes rasgos de cada una de las fases. En este caso vamos a trabajar sobre la fase 2, reconocimiento del contexto de infraestructura. Como primera parte, entonces, en contexto, pues hablamos de, teniendo en cuenta que vamos a referirnos a la UNAD, ofrece una educación a distancia, ¿sí?, abierta, la cual le permite pues a los diferentes estudiantes conectarse desde diferentes lugares. Lo importante es tener conectividad. También es importante resaltar que entre el contexto se maneja diversidad de programas, ¿sí? La UNAD ofrece diferentes programas técnicos, tecnólogos, pregrados, posgrados, lo cual permite que las personas o los estudiantes crezcan profesionalmente. Contexto, se genera también un acceso inclusivo, se tiene pues el acceso a diferentes personas sin importar si de pronto presentan alguna discapacidad o algo, entonces todos pueden entrar. También en el contexto pues se maneja una plataforma virtual que es el campus virtual, se debe cumplir con unos horarios, unos tiempos estipulados, y a su vez esto permite que pues sea de forma flexible, se generen espacios que el estudiante pueda trabajar a su propio ritmo, puede trabajar en la noche, en la mañana, como él lo requiera. Lo importante es que cumpla con los horarios estipulados. Ya en infraestructura pues se cuenta que pues la UNAD cuenta con computadores, tablets, dispositivos móviles, plataformas, softwares, acceso a internet, bibliotecas virtuales, medios de comunicación, apoyo técnico, entre otros. Ya en la fase 3 pues se hablaba del diseño de una secuencia didáctica. Entonces, como tema teníamos viajemos por el mundo de las fracciones. Se estaba enfocado a los estudiantes de la estrategia LIMAD, en este caso grupo 1. Se tienen que tener en cuenta que algunos conceptos previos antes de empezar a abordar la temática, ¿sí? Entre estos pues se podía tener en cuenta que el estudiante sepa o tenga conocimiento sobre la suma, resta, multiplicación y división, también sobre los números primos, los números compuestos, múltiplos y divisores, criterios de divisibilidad, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, entre otros temas. El pensamiento que se iba a trabajar, el pensamiento numérico y sistema numérico. El proceso de pensamiento matemático asociado es la formulación, tratamiento y resolución de problemas. El estándar básico de competencia asociado es utiliza números racionales en sus distintas expresiones, fracciones, razones, decimales o porcentajes para resolver problemas en contextos mediados. Y el estándar de ISTED, entonces constructor de conocimientos, evalúa la exactitud, la perspectiva, la credibilidad y la relevancia de la información, los medios, los datos u otros recursos. Listo, entonces ya como diseño de propuesta didáctica, entonces teníamos el tema, ¿sí? Esta es la portada, es viajemos por el mundo de las fracciones. Andrei Moreno Solares, se trabajaba para el área de matemáticas, en este caso como se mencionó anteriormente, pertenecía al grupo 1 de la estrategia LIMAD. Se contaba con 10 estudiantes, fuera de los estudiantes que asistían de los otros grupos. En este caso pues se trabajaba bajo la sesión del número 5. El docente de información, quien les habla, pues Breiner Alejandro Pulguén Rodríguez. En este caso pues es la sesión 5 que se llevó a cabo el 26 de octubre del 2023, ¿sí?, bajo la estrategia LIMAD. El pensamiento que se trabaja es el pensamiento numérico y sistema numérico. La cantidad de horas de estudio, en este caso son 2 horas. ¿Listo? Entonces el estándar es utiliza números racionales, son distintas expresiones, fracciones, razones, decimales o porcentajes para resolver problemas en contextos de medida. El DBA, ¿sí?, el derecho básico de aprendizaje, que se trabajaba pues teniendo en cuenta la temática, es interpreta los números enteros y racionales en su representación de fracción y decimal con sus operaciones en diferentes contextos al resolver problemas de variación, reparto, particiones, estimaciones, etc. Y reconoce y establece diferentes relaciones de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos. El tema que se iba a trabajar para esta sesión es significado de fracciones y los aprendizajes que se esperan obtener con base en el desarrollo de la clase es que el estudiante pues, que comprenda cómo una fracción expresa una parte de un conjunto, permitiendo así tener una relación entre una parte y el todo. También otro aprendizaje es identifica las relaciones de tamaño y valor entre diferentes fracciones, así como la representación gráfica de una fracción. Y por último, implementa el significado de la fracción en distintas situaciones de la vida cotidiana. Listo, entonces aquí el formato pues se divide en 3 partes. Vamos a hablar sobre los saberes con tanto cognitivo, saber hacer y el saber ser. Listo, entonces en el saber conocer, que es lo conectivo, entonces el estudiante comprende el concepto de una fracción, sus partes, la representación gráfica y hace lectura de diferentes fracciones teniendo en cuenta distintas reglas.
Listo, ya en el saber hacer, que es lo procedimental, entonces el estudiante pues desarrolla actividades prácticas haciendo uso de procedimientos correctos y los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje. Ya en el saber ser, que es lo actitudinal, comportamiento, entonces el estudiante se interesa por conocer todo lo relacionado acerca del significado de una fracción, al igual que se anima por aprender y presentar una buena participación. Listo, ya aquí pues en la parte que se divide pues la planeación, entonces tenemos como primera parte entonces la exploración, que son los saberes previos, ¿sí? Luego tenemos la estructura, que es la conceptualización y la práctica, y por último la transferencia, que es la aplicación y valoración. Esto como primera medida, pues entonces se inicia explicando al estudiante el estándar que se va a trabajar, ¿sí? Y cuál es pues el objetivo de la clase, ¿sí? Es fundamental que el estudiante tenga en cuenta cuál es el estándar, el objetivo y hacia dónde vamos. Luego, pues entonces por medio de la siguiente imagen que se muestra ahí, que es la pizza que está dividida, ¿sí? Se empezaban a realizar preguntas a los estudiantes acerca pues de la imagen, en cuántas partes está dividida, si tomo tantas partes, cuántas me quedan. Bueno, iban preguntas relacionadas con la imagen para identificar los saberes previos que tenían los estudiantes sobre fracciones. ¿Listo? Ya pues una vez pues se terminaba de los saberes previos, entonces se pasaba a explicar el concepto de fracción, sus partes, la representación de una fracción, escritura y lectura de una fracción, haciendo uso de la siguiente información. ¿Listo? Entonces se mostraba la imagen y se daba a conocer pues las partes. ¿Listo? Primero que era una fracción, luego las partes, que cuál era el numerador, cuál era el denominador, ¿sí? Que cómo se representaba una fracción, ¿sí? Que bueno, vamos a representar 4/6. ¿Listo? Entonces que en cuántas partes tenían que dividirlo y que cuántas partes tenían que colorear. ¿Listo? A su vez también se trabajaba lo que era escritura y lectura, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues la lectura, que un sexto, un quinto, ¿sí? Que después del 11 entonces se le agregaría la palabra, se leería el número y se le agregaría la palabra avos, entonces onceavos, doceavos, treceavos, catorceavos y así sucesivamente. Una vez explicada esta parte, entonces pues el estudiante pues se le muestra la siguiente actividad, en la cual pues ellos tenían que realizar una actividad en EducaPlay, listo, y a su vez debían enviar pues la evidencia, ¿sí? Es compartir pantallazo. Estamos aquí pues en EducaPlay, que es la primera actividad, listo, entonces pues aquí le damos comenzar. Recuerde que esta actividad pues fue creada por mí, por Brenner Alejandro Pulgar Rodríguez. Le doy comenzar, listo, y aquí pues podía pues identificar lo que tenía que hacer el estudiante, que en este caso era pues relacionar, ¿sí? La fracción con su cantidad. Por ejemplo acá dice 6/6, ¿sí? Entonces el estudiante que tenía que hacer, relacionar, listo, entonces cogía, señalaba con, listo, y iba señalando, listo, por ejemplo 5/8, listo, entonces él iba así señalando pues cada una de las partes que le permitían al estudiante relacionar, listo, y así iban haciendo. Una vez terminan de desarrollar la actividad en EducaPlay, pues ellos tenían que compartir la evidencia. Luego entonces seguido, entonces el docente gira la ruleta, la cual tiene una fracción por turno. El estudiante que se le indica deberá leer la fracción que le corresponde, y eso sucesivamente se hace con los demás integrantes. Listo, entonces acá vamos a desarrollar una actividad en WordWords, listo, que es sobre una ruleta. Aquí estamos en la ruleta, entonces la idea pues entonces acá vamos a darle iniciar, y entonces ¿cuál es el objetivo? Pues entonces que el docente gira la ruleta, listo, esta va a girar, y al estudiante que uno haya seleccionado, él pues va a leer la fracción, ¿sí? Entonces por ejemplo esta, 15/20, listo, entonces si ya él dijo la respuesta correcta, entonces se elimina esa, ¿sí? Y luego se le da a girar nuevamente, ¿sí? Uno la gira nuevamente para que pues caiga otra fracción y otro compañero pueda dar respuesta, ¿sí? Por ejemplo en este caso 23/34, ¿sí? Y entonces uno le da a eliminar y vuelve a hacer girar otra vez. Terminado ya pues de girar la ruleta, entonces se procede pues a realizar una retroalimentación, preguntas, ¿sí? Inquietudes, ¿sí? Para irlas despejando. Luego pues se hace una evaluación, listo, esta pues se realiza también utilizando la misma herramienta digital que es WordWords, listo, esta pues va relacionado con todas las temáticas que se han trabajado durante la sesión, y por último se hace una retroalimentación de todo lo que se trabajó en la clase. Aquí estamos en la evaluación, entonces pues se le daba a iniciar, cada estudiante lo resolvía y luego entre todos pues hacíamos la evaluación para despejar todo tipo de... Entonces empezaba por ejemplo la primera pregunta, ¿cuáles son las partes de una fracción? Entonces pues mirábamos, listo, entonces teníamos acá denominador y numerador, numerador y denominador, fracción y parte entera.
listo, entonces señalábamos, listo, y así va pasando a la siguiente pregunta, listo, ¿qué es una fracción? Y iba señalando cada una y así iba respondiendo. Terminado, pues ya desarrolló la evaluación, pues entonces ellos enviaban la evidencia y se realizaba pues una retroalimentación de la clase. Listo, ya pues se practica pues para esta otra sesión, listo, se trabaja la sesión número 6 y en esta parte pues vamos a hablar sobre las clases de fracciones, listo. Entonces, el aprendizaje que se pretendería tener con la clase es comprender cómo una fracción expresa una parte de un conjunto, permitiendo así tener una relación entre la parte y un todo, reconocer las distintas clases de fracciones propias, impropias, mixtas y equivalentes y utilizar las clases de fracciones en diferentes situaciones de la vida cotidiana. También se podría pues trabajar lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Listo, entonces aquí en la clase, pues entonces el docente explica el desempeño y la temática a trabajar para la sesión, seguido para identificar los saberes previos se realiza el juego del ahorcado mediante la siguiente enlace. Listo, entonces se reorganizan unas palabras relacionadas con la temática que se estaba trabajando. Listo, luego pues se hace la explicación mediante la siguiente imagen de las diferentes clases de fracciones, fracciones propias, impropias, mixtas, ¿sí? Fracciones decimales y fracciones equivalentes. Una vez terminado de explicar, entonces se procedería a realizar las actividades que se desarrollaban en WordWatch y en EducaPlay, ¿listo? Lo cual pues, nos permitía mecanizar sobre la temática que se estaba trabajando y finalmente se hacía una evaluación mediante el programa de Kahoot, listo, en el cual pues identificaba pues qué tanto habían aprendido los estudiantes. Listo, para esta otra sesión pues ya se trabaja lo que es la relación de orden en la recta numérica. Entonces aquí se tiene pues como objetivo pues comprender la relación de orden de una fracción teniendo en cuenta mayor que, menor que o igual, de realizar comparaciones de fracciones, ubicar distintas fracciones en la recta numérica teniendo en cuenta la función del numerador y denominador. Y por último tendríamos otro aprendizaje que es emplearla en distintas situaciones problemas, la relación de orden y ubicación de fracciones en la recta numérica. ¿Listo? Entonces también tenemos la parte cognitiva, la parte procedimental, la parte actitudinal. En el desarrollo de la clase, pues entonces en primera instancia el docente inicia explicando a los estudiantes el tema, luego pues se va y el desempeño que se va a trabajar, luego se realiza el juego del ahorcado teniendo en cuenta las palabras, entonces relación de orden, recta numérica, fracciones. Una vez terminado eso, entonces se procede a hacer la explicación. Primero se hace la comparación de fracciones, listo, entonces teniendo en cuenta con ejemplos prácticos. Luego cómo se ubica una fracción propia o impropia en la recta numérica. Y por último pues se hace una evaluación teniendo en cuenta el Jamboard. Entonces aquí pues se colocaban unas fracciones en la recta y con la recta numérica y los estudiantes debían dividir en cuántas partes según lo indicaba cada fracción y hallar y ubicar cada fracción. Listo, entonces aquí también es otra parte que se trabajaba, que era pues todo lo que era comparar fracciones, listo, cuál era mayor, cuál era menor, listo, haciendo cuenta EducaPlay, utilizando EducaPlay y también utilizando WordWatch, también teniendo en cuenta para trabajar y profundizar sobre la temática que se estaba trabajando. Listo, y como última sesión tenemos acá operaciones con fracciones, listo, entonces los aprendizajes que se esperan obtener, resuelve distintas operaciones con fracciones, suma, resta, multiplicación, división, teniendo en cuenta lo procedimental y utiliza las operaciones con fracciones en diferentes situaciones, problemas relacionados con la vida cotidiana. También encontramos la parte cognitiva, la parte procedimental y la parte actitudinal. ¿Listo? Entonces aquí pues ya tendríamos, entonces como primera actividad, entonces el docente explica a los estudiantes el tema y el desempeño a trabajar, luego se le muestra la siguiente tabla con los 4 signos de las operaciones básicas para que pues los estudiantes pues inventen un ejercicio teniendo en cuenta cada signo, ¿sí? Una operación con suma, una con resta, una con multiplicación y una con división. Listo, eso era para identificar saberes previos. Listo, luego se hace la explicación de multiplicación, división, suma y resta de fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Luego se realizan actividades, listo, por ejemplo en Plus, en EducaPlay, listo, para mecanizar y para profundizar. Finalmente se hace pues una evaluación en Jamboard, listo, donde se colocan diferentes ejercicios y los estudiantes los van resolviendo en línea y a su vez los van ir resolviendo todos los estudiantes. Listo, entonces aquí pues aparecen las evidencias de que se ejecutó las planeaciones. Listo, entonces aquí por ejemplo están representando la evaluación, en esta otra sesión pues se está explicando, acá se está haciendo también una evaluación, ubicando la fracción en la recta numérica y aquí se están explicando las diferentes operaciones con fracciones. En la fase 4 pues ya hablábamos sobre el simulador de práctica, entonces en este espacio pues se realiza el simulador de práctica, se lee cada uno de los contenidos, se profundiza en cada una de la información y de acuerdo pues a la situación problema se argumenta cada una de las respuestas que se pueden obtener.
¿sí? Entonces, una vez se termina ese simulador, él le va a arrojar una justificación en el cual pues están las situaciones y las respuestas que uno como que estudiante dio. A su vez, se realiza el asistente de investigación, la cual permite pues realizar un plan de acción, realizar pues la evaluación, ¿sí? Y todos los procesos que se deben hacer durante un asistente de investigación. Muchas gracias.